Nuestro contertulio en esta oportunidad en Leer es Volar es un reconocido cinéfilo, un reconocido crítico de cine, un muy leído columnista y sobre todo una de las plumas más leídas de su generación, que también es la mía. Don Ricardo Silva Romero, mil gracias por recibirnos aquí en estos bellos dominios suyos, cargados de fetiches y de recuerdos. Muchas gracias por venir hasta acá. Don Ricardo, veo en usted algo ejemplar que me parece maravilloso y que admiro muchísimo, y es que dudo que exista dentro de la generación suya de autores colombianos alguien con una producción tan amplia, pero no solamente amplia, sino de tanta calidad y tan diversa. Yo quisiera preguntarle el secreto profesional para conseguir eso. Pues a ver, yo lo que hago es trabajar todos los días, casi como un oficinista, desde que me levanto hasta que es hora de parar. Y casi siempre estoy escribiendo algo, incluso después de haber terminado algo, es decir, no pasa mucho tiempo desde que termino para empezar a otra cosa. Y creo que eso es clave, y creo que tiene un componente psiquiátrico seguramente, y alguna necesidad de estar domando la cabeza, de estar teniendo las riendas de uno mismo, y creo que también tiene una componente de educación, de trabajo diario y de estar mostrando resultados. Un artista o un escritor suele dar resultados cada tiempo, cada 5 años, 7 años. A mí eso me pondría muy ansioso. También estaría siempre en suspenso. Si sacara algo cada 5 años, estaría corriendo un riesgo mayor al riesgo que corro cuando saco algo cada año. Y creo que uno lo aprende siendo columnista o trabajando en prensa, y es bueno que la columna salga frecuentemente, que salga cada semana, por ejemplo, porque si a uno le quedó mala la de esta vez, tiene la próxima semana para arreglarlo. Y lo mismo pienso con los libros, es decir, saqué este libro, pero tengo que sacar pronto otro para enmendar el daño. Y es esa lógica, más lo que decía, el componente psiquiátrico, más el componente de ser un trabajador, lo que está funcionando ahí. Ya que tocamos ese asunto de las columnas, me pregunto yo cómo es eso de moverse entre la narrativa y entre la opinión. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo puede uno separar esos dos seres, o más bien unirlos, si es el caso? Yo no sé qué tan consciente soy de la separación, no en el peor de los sentidos de la frase. Yo lo que siempre siento es que estoy escribiendo, y que el ejercicio es el mismo en el sentido de que el objeto o la gran aspiración es que alguien comience lo que uno escribió y lo termine. En ese sentido es el mismo ejercicio siempre, cómo lograr que la gente pase del primer párrafo, que como uno como lector sabe es muy difícil. Uno se la pasa leyendo primeros párrafos de columnas o primeras páginas de novelas y abandonándolas sin ninguna culpa, como debe ser, pero ya desde el lado de quien escribe, ¿cómo hacer para que eso no suceda? En ese sentido siempre es el mismo trabajo. En el caso de la columna, por supuesto, uno no puede recurrir a la ficción, porque eso no se llama ficción en ese caso, sino un engaño. En el caso de la ficción, uno está totalmente en su mundo, en su cabeza, es de alguna manera muy libre, y es un alivio. La columna siempre trae su peso, la sensación de que además hoy en día uno va a conocer lo que piensa la gente inmediatamente, que era un alivio antes, no tener ni idea de qué pensaba la gente de lo que uno escribía. Ya que estamos aquí mirando y vemos ese arsenal de libros que tenemos y esa bellísima colección que está por aquí en una caja, además muy cinematográfica a la manera de Ricardo Silva Romero, me pongo yo a pensar en
algunas de sus últimas obras, ¿no? Aquí tenemos, hicimos una selección minúscula de esa amplia obra y tenemos, por ejemplo, aquí voy a empezar con La historia oficial del amor, que tiene desde lo formal una propuesta bien simpática que es mirar a la historia personal y a la historia familiar, pero en reversa, ¿no? Un poco a la manera de esos juegos de espacio-tiempo, Emmett Brown, ya que hace un rato estábamos hablando de Volver al Futuro y de todo esto. Mm, ¿Qué tan difícil es ese ejercicio de escarbar en el pasado familiar, que está ligado obviamente a una historia política, a una historia social, a una historia de cultura popular? Pues yo creo que de cierto modo es muy parecido a escribir cualquier otro libro, o cualquier otro libro que requiera de una reconstrucción del pasado. Yo antes de este libro había escrito uno que se llama El libro de la envidia, que es una novela que sucede en el año 1896. Y antes de ese había escrito uno que se llama Autogol, que es una novela que sucede durante el Mundial del 94. Y en ambos casos implicó ir a bibliotecas y entrevistar personas y ir a hemerotecas, reconstruir álbumes familiares. Todo eso hubo que hacerlo en ese momento y hubo que hacerlo en el caso de Historia Oficial del Amor con las personas cercanas. Me tocó entrevistarlas como si no lo fueran, pedirles sus fotos, reuní pues una cantidad de horas de grabación para hacerlo como si fueran personas que no conociera, que es además lo que uno más o menos descubre cuando los entrevista, que tiene una idea muy general de muchas personas y no los conoce a fondo. Entonces, digamos, el gran riesgo que podría tener hacer algo sobre la familia, que sería ofender a la familia, básicamente. Yo nunca lo sentí, todo el mundo colaboró sin problemas, todo el mundo dijo todo lo que pensaba, incluso hablaron mal los unos de los otros sin ningún lío. Y después de que salió, no ha habido ninguna situación incómoda. Yo creo que el libro fue recibido por la familia, que eran los lectores más peligrosos en este caso, con mucha tranquilidad. No es un libro que cuente, digamos, las miserias de una familia, sino como su amor. Entonces, yo creo que ahí todos estamos de acuerdo. Bueno, corríjame si estoy diciendo alguna barbaridad, pero yo tengo la sensación de que cada obra suya es un laboratorio casi, como que es una experimentación y una búsqueda alrededor de muchísimos temas. ¿Sucede eso? Sí, yo creería que cada libro es una investigación, y una investigación en dos sentidos, en el sentido de la forma, de cómo contarlo, y en el sentido de lo que se está contando. Ambas cosas son muy importantes. Yo sé que mi instinto ha sido hacer algo que no había hecho antes, siempre. Por ejemplo, esto está contado hacia atrás, o en el caso de Autogol era hacer una novela de ficción dentro de un hecho real, o en el caso del libro de la envidia era contar un día de 1896, pero siempre lo formal, como saben los escritores, es el problema mayor, es cómo contar esto, y la pregunta va sobre todo hacia cómo logro que el lector se quede ahí y reciba como tiene que ser lo que yo quiero decir. Y eso implica inventarse la manera de escribir siempre en cada libro. Y significa que uno va acumulando la experiencia, pero siempre termina la experiencia sirviendo para que uno no la respete del todo, como para empezar otra cosa. Entonces, sí hay algo así. Pensando en lectores y en los distintos tipos de públicos que puede tener un escritor que siempre está, digamos, enfocándose en quién lo va a leer y cómo lo va a leer, hay un cliché que existe no solamente en la literatura, sino en todas las formas de arte, y es que el público joven o infantil o juvenil es de los más complicados de capturar o de cautivar
en esa experiencia pues de no permitir que se despeguen del libro. ¿Cómo fue el tema de trabajar Todo va a estar bien? Que por cierto, hay muchos fanáticos de eso, no sé, de muchos fanáticos cercanos a esta casa, de esa obra. Sí, fanáticos muy, muy amables. Pues yo creo que la clave, y bueno, hay una cosa muy importante en este caso y es que el mundo de la literatura infantil tiene unos escritores fijos, extraordinarios, y el mundo de la literatura infantil colombiana también. Entonces uno tiene a Yolanda Reyes, que es magnífica, y está Jairo Buitrago por otro lado, y uno sabe que está Celso Román. Bueno, hay una cantidad de autores muy importantes que han estado allí, Jairo Aníbal Niño, bueno, uno sabe que han hecho una tradición muy importante. Y mi presencia allí pues es de visita casi siempre. Yo siempre he sentido que en ese mundo todo el mundo es muy querido, porque voy y vuelvo. Nunca me entero si ellos se pelean o si todos no se quieren o lo que sea. Me parecen todos súper amables y no me siento con autoridad para ser llamado un autor de literatura infantil. Y todo esto lo digo para decir que cuando escribo un libro que también pueden leer los niños, es un libro que también pueden leer los niños. Usualmente un lector adulto lo leería sin ningún problema. Hay lectores adultos, amigos míos incluso, que me dicen, yo no me voy a leer eso porque eso es para niños. Pero yo realmente no estoy haciendo nada diferente, ni estoy escribiendo, digamos, de manera condescendiente, ni estoy, siempre que pienso esta palabra debe ser muy difícil para un niño, la dejo, porque me parece que el niño puede preguntar, en fin, y hago que la historia sea compleja. Lo único diferente en el ejercicio de escribir Todo va a estar bien, a escribir un libro que no van a disfrutar los niños, es la libertad en el humor y en la cabeza. Es decir, esta es la historia de un psicólogo de perros y los perros van a su consultorio a contarle sus problemas y ahí ya uno está absolutamente libre para pensar lo que quiera. Muy en el sentido, ya que hemos estado hablando de cinefilia, del cine de Disney de los 50s y los 60s y esas películas de entre personas y dibujos animados como Mary Poppins o Las travesuras de una bruja o esas cosas en las que no hay ningún misterio si un señor se encuentra con un elefante y se ponen a hablar. Y eso es lo que hay allí, como esa libertad. A mí escribiendo estos libros de niños, tengo uno anterior que se llama En orden de estatura. Lo que me ha quedado claro es que uno tiene que pensar como Monty Python, con una lógica al revés, sin ningún agüero de hacer el chiste más pesado y más absurdo posible, y allí es que uno tiene a ese lector cerca, el lector que es su niño. Una pregunta de rigor ya que me arropa con respuesta absolutamente libre. ¿Leer es volar? Leer es librarse del mundo, entonces es lo mismo que volar. Otra de las plumas para descubrir y para redescubrir, Ricardo Silva Romero, una obra diversa y sobre todo un personaje muy interesante.